Bíblica del pastorado. Ya ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Nuestros objetivos de la clase, que no van a ser en este orden que están aquí, pero son la importancia de los pastores en la iglesia, los requisitos de los pastores, quiénes eligen a los pastores, el deber principal de los pastores, la pluralidad de pastores, su importancia, entender el pastorado como un llamado exclusivo para varones. ¿Es anciano, pastor y obispo lo mismo, la misma persona, el mismo oficio? Vamos a ver a la luz de la Escritura. Y el sostenimiento pastoral. Vamos a orar al Señor para comenzar. Amado Dios, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nos dirigimos, Señor, delante de su presencia para exaltarle, bendecir su nombre. Dale gracias, Señor, por su amor, bondad, Señor, y el privilegio de estar en el día del Señor reunidos para escuchar su palabra. Padre, permita que este sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas, un tiempo de bendición, de edificación y de gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la iglesia y porque nos permites, Señor, servir en ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, comenzamos, hermanos, con el texto en Tito. Pablo le dice ahí en Tito el propósito de por qué lo dejó en Creta. Y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, el apóstol Pablo deja a Tito en esa provincia para que él, en las iglesias que estaban ahí, pudiera establecer ancianos. Era uno de los propósitos: enseñar la verdad, corregir lo deficiente. Pero también uno de los propósitos de Tito era establecer ancianos en las iglesias, establecer ancianos en las congregaciones para que pudieran liderar, dirigir, gobernar la iglesia. Entonces, la edificación y belleza de la iglesia, bueno, a todo esto hay un libro precioso de James Ranigan que se llama Edificación y Belleza, que habla de eclesiología y dentro de ello de la labor también pastoral, que es muy recomendable. Entonces, la edificación y belleza de la iglesia depende mucho de su orden, no un orden dictado por ideas humanas, sino por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos señala que la iglesia se dirige, la iglesia se gobierna a través de dos oficiales, ¿cierto? Pastores y diáconos. Esos son los requisitos que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3. No aparecen requisitos para ya apóstoles, para profetas. Creemos que esos oficios eran temporales, eran fundacionales. Por lo tanto, los requisitos están solamente para los pastores y diáconos, que son los encargados de la iglesia. Los pastores, para ocuparse de la vida espiritual de la iglesia, para ocuparse del área espiritual, del ministerio de la palabra, de la oración, como dice la Escritura. Y los diáconos, para ocuparse de la vida física de la iglesia, para ocuparse del bienestar físico de la iglesia, de las necesidades de la organización, y así los pastores puedan ocuparse de lleno al ministerio de la palabra. Con ese propósito nace el ministerio diaconal. Ustedes lo vieron la semana pasada. Nace con el propósito de que los pastores pudieran ocuparse de su labor, que es el ministerio de la palabra. Los apóstoles dijeron: nosotros no podemos ocuparnos en el servicio a las mesas. Cuando hubo esa diferencia entre las viudas en la iglesia en Jerusalén, sino que debemos persistir en la oración y la palabra. Y elijan, le dice la iglesia, los apóstoles, elijan a hombres con ciertas características para que ellos puedan trabajar en el servicio a las mesas, en el diaconado. Entonces Tito ahí en Creta tendría que estar al frente de la administración de la iglesia, y en esa tarea que él tenía debía levantar oficiales, debía levantar ancianos para que gobernaran la congregación. Ahora, a la luz de la Escritura, la palabra anciano, pastor y obispo son lo mismo, porque nosotros vemos en algunas denominaciones que tienen al pastor, ¿cierto? Y hay ancianos que no son pastores, sino que son como líderes dentro de la congregación. Hay otras iglesias que tienen obispos, ¿cierto? Que están por sobre los pastores, que son los que gobiernan, y abajo de los obispos los pastores. Pero ¿qué nos enseñan las Escrituras? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este oficio? Vamos a verlo a continuación. La Biblia usa la palabra pastor, que es poimen en el griego,
para referirse al cuidador de la congregación, al que la debe alimentar con buenos pastos y llevar al buen pastor, ¿cierto?, que dio su vida por las ovejas. Esa es la tarea pastoral, guiar a las ovejas, alimentar a las ovejas con la palabra para que ellos sigan al buen pastor, para que ellos sigan a Cristo. Para hablar de aquellos supervisores que velan por las almas, la Biblia usa la palabra obispo, episcopos, esa es la palabra griega que significa supervisor, ¿cierto?, alguien que está supervisando las almas. Y para hablar de los maduros y consejeros dentro de la congregación, la Biblia usa la palabra anciano, que es presbúteros en el griego, ahí viene la palabra presbítero. Y la usa para hablar de aquellos hombres maduros que guían la congregación. Entonces, son tres funciones dentro del mismo ministerio, del mismo oficio pastoral. No son distintas. No es que tenemos que tener ancianos, pastores y obispos, sino que anciano, pastor y obispo es una definición del mismo hombre, del mismo cargo que es el ministerio pastoral. Si no mal recuerdo, la palabra de hecho que más usa la Biblia para referirse al pastor no es pastor, sino anciano. Anciano. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí habla de obedecer a los pastores, aquellos cuidadores espirituales, aquellos que guían la congregación con la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, sabemos el texto, los requisitos pastorales, sabemos que son requisitos para los pastores. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ese supervisor de la congregación, ese hombre que está al cuidado de las almas, sea irreprensible, marido de una sola mujer, y ahí sabemos los requisitos que vienen a continuación. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos a entrar un poquito más en ese pasaje después cuando hablemos de la pluralidad, ¿ya? Pero ahí tenemos mencionados en Hebreo a los pastores, en Timoteo a los obispos y en también 1 Timoteo a los ancianos que gobiernan la iglesia. Entonces son tres nombres, categorías, ¿cierto?, que se dan al mismo oficio pastoral. En Hechos capítulo 20, vamos también a Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso cuando está en Mileto para dar un discurso final, un discurso de despedida. Y dice Hechos capítulo 20, versículo 17 primero, verso 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo aquí llama a los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos a los cuales les da el discurso? Verso 25 en adelante dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Le habló a los ancianos, a esos ancianos que llamó en el verso 17, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. O sea, esos ancianos le está diciendo: Dios los ha puesto a ustedes por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, pastorear. La palabra apacentar quiere decir pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, en este texto nosotros podemos ver las tres labores dentro del oficio pastoral. Llama a los ancianos del apóstol Pablo,
le dice: ustedes son los obispos, los supervisores de la iglesia, y deben pastorearla, deben apacentarla, deben cuidar la iglesia del Señor. Entonces, ¿es el anciano, pastor y obispo la misma persona, el mismo oficio? Sí. Sí. Pero el pastor tiene la tarea de cuidar la congregación, de supervisarla y de ser un hombre maduro con la palabra, que aconseje en base a las Escrituras con madurez. ¿Quién elige a los pastores? Bueno, los ancianos y los pastores, los ancianos o los pastores son necesarios dentro de una congregación. Hermanos, una iglesia está incompleta cuando no hay pastores. A veces una iglesia se está formando, ¿cierto? Y aún no tiene hombres cualificados, hombres llamados para ejercer la labor ministerial, y deben funcionar así, temporalmente, mientras Dios levanta un hombre para ese cargo, o más de uno, para ejercer la labor pastoral. Pero mientras está funcionando así la iglesia debe estar orando, debe estar siendo aconsejada, siendo guiada quizás por otros pastores de otras congregaciones, y debe estar orando por su propio pastor para que Dios levante un hombre de entre ellos, o llame un hombre desde fuera, para que pastoree la iglesia, porque está incompleta mientras no haya un pastor. La iglesia necesita pastores, la iglesia necesita diáconos, porque así lo ha establecido el Señor para el funcionamiento correcto de la iglesia, de la congregación. Entonces la iglesia debe estar orando. Igual la iglesia que tiene un solo pastor debe estar orando por más pastores para que Dios levante dentro de la congregación, porque eso va a ser de beneficio para la iglesia. Ya vamos a hablar de la pluralidad también después, basado en los textos bíblicos. Entonces el pastor tiene la labor de ocuparse de la vida espiritual de la iglesia, del cuidado, del ministerio de la palabra, de la consejería. Quizás si alcanza el tiempo voy a contar un poquito de las preguntas que hice la semana pasada. Yo escuché el video y vi que hubieron algunas preguntas respecto justamente a la consejería. Bueno, el ministerio de consejería que tiene que ver con la palabra no lo tienen los diáconos, sino los pastores. Los pastores son los encargados de llevar el ministerio de la consejería bíblica. Hay una consejería general, que es la que damos entre todos los cristianos, que debemos exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, y toda esa consejería la podemos dar todos. Todos somos llamados a ser consejeros en algún área. Pero la consejería específica de problemas específicos de la iglesia están a cargo no de los diáconos, sino de los pastores. Porque los diáconos están ocupados de la vida física de la iglesia y los pastores de la vida espiritual de la iglesia, del ministerio de la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que eligen a los oficiales dentro de la iglesia? Bueno, según nuestro gobierno, a la luz de lo que vemos en la Escritura, que es un gobierno congregacional, la iglesia en su conjunto es la que elige a sus oficiales. Aquí no puede un hombre autonombrarse. Yo me voy a nombrar pastor hoy día, o diácono, creo que soy un diácono y el Señor me ha llamado, así que me nombro hoy día diácono. No, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia. Es necesario que cumpla ciertos requisitos, pero también es necesario que sea reconocido por la iglesia. Entonces, en ámbitos seculares, laborales, tú no vas a un trabajo y dices: yo creo que soy el gerente de esta empresa, así que me voy a autocontratar. No, la empresa, ¿cierto?, debe ver tus cualidades, si cumple con los requisitos, y te contrata para el puesto. En el ámbito espiritual, ¿cierto?, no es igual, porque estamos hablando de la iglesia del Señor, pero la iglesia es la que elige a sus oficiales. La iglesia es la que elige, en base a la Escritura, guiada por el Espíritu Santo, quienes van a dirigir la congregación. Si hay más pastores, bueno, el pastor puede sugerir, aconsejar acerca de un hombre que cree que Dios está llamando para el ministerio. El hombre puede tener un llamado también y manifestarlo, pero finalmente la iglesia en su conjunto. Y cuando hablamos de la iglesia no nos referimos a la congregación, a los que escuchan la palabra y los que estamos predicando la palabra, no. Todos elegimos a nuestros oficiales. La iglesia somos el liderazgo pastoral, ¿cierto?, el gobierno de la iglesia junto a la membresía de la iglesia. Entonces, ¿puede la iglesia quizás reconocer a un hombre? ¿Puede ese hombre levantarse y decir: yo creo que hay un llamado pastoral en mi vida? Y la iglesia reconocerlo así, o el pastor, incluso la iglesia, si hay pastores ya, recomendar, pero finalmente la iglesia es
la que va a decidir. Entonces, la aprobación de la iglesia guiada por el Espíritu Santo es la que debe esperar ese hombre llamado al ministerio. Dice la palabra en Efesios que él mismo constituyó, hablando de Cristo, de los dones que Cristo dio. Finalmente, los dones pastorales son dones hombres que Cristo ha dado a la iglesia. Y la iglesia lo que hace es reconocer los dones que Cristo ha dado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito de la labor ministerial, de los dones que Dios ha dado a la iglesia, los dones que tienen que ver con el ministerio de la palabra, son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda caminar conforme a la voluntad de Dios y puedan ser guiados conforme a la palabra de Dios. Entonces, el propósito es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, entendemos que hay un llamado interno del pastor, si alguno anhela obispado, pero también hay un llamado externo, o más bien un reconocimiento externo, que es de la iglesia. La iglesia reconoce quiénes son los dones que Cristo ha dado a la congregación. Entonces, no basta con que alguien quiera ser pastor, ¿ya? Porque hoy día muchos quieren ser pastores, pero tiene que haber cualificaciones, tiene que haber requerimientos que la Escritura señala, y debe haber un reconocimiento de la iglesia. O sea, el pastor es pastor mientras esté pastoreando una iglesia. Si la iglesia en San Carlos me dice, pastor, nosotros no queremos que siga siendo nuestro pastor por tales motivos, entonces en ese momento yo dejo de ser pastor. No es que sigo siendo pastor en mi vida diaria. No, el pastor es pastor mientras gobierna una iglesia, dirige una iglesia. Entonces, la iglesia debe reconocer quiénes son sus oficiales, quiénes son los dones que Dios le ha dado a la congregación. En Hechos capítulo 6, yo creo que lo leyeron la semana pasada, en la elección de los diáconos, dice la palabra que los apóstoles recomendaron a la iglesia. Nosotros tenemos un gobierno congregacional dirigido por ancianos, dirigido por pastores. Entonces los pastores son los que dan el consejo. ¿Qué hacen los apóstoles? En ese momento ellos dan las directrices de lo que la iglesia debía hacer. Elijan ustedes a hombres con estas características. Esto es lo que debe hacer la congregación, dicen los líderes. Hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y con las características que vemos en Hechos capítulo 6, y luego la iglesia, en base al consejo apostólico, toma la decisión de elegir a 7 hombres. Entonces, de esa forma nos gobernamos como congregación. Por ejemplo, si la iglesia, nuestra iglesia, pongamos en el caso, señala a un hombre para el pastorado que yo como pastor no veo las cualificaciones, yo digo, no, este hombre no está preparado. Yo como pastor voy a aconsejar a la iglesia y decir, hermano, ¿sabes qué? Creo que no es el hombre o no es el tiempo, necesita aún prepararse en estas áreas para luego ser el pastor de la congregación. La iglesia también debe escuchar el consejo de sus pastores. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose todos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, reconocieron la elección del Espíritu Santo en Bernabé y Saulo para enviarlos a la labor que hayan sido encomendados. Hoy día se levantan a veces pastores e iglesias de divisiones de otras iglesias. O sea, se dividen por diversos motivos
y ya levantamos una iglesia y yo soy el pastor y listo. Y nos formamos. Esa no es la forma bíblica, porque la forma bíblica es que las iglesias formen iglesias. Cuando un grupo de personas que se está reuniendo en un lugar quiere formar una iglesia, quiere formar una congregación, porque ya hay un grupo de personas que se está reuniendo con un propósito que es glorificar a Dios, debe buscar la ayuda en otras iglesias. Debe buscar la ayuda para que otras iglesias le den la diestra de compañerismo, para que otras iglesias lo reconozcan también como iglesia de Cristo y puedan ayudarle en su formación. Puedan ayudarle a que puedan ser una iglesia del Señor también. Hoy día, hermanos, lamentablemente, sobre todo en nuestro país, muchas iglesias se han formado de divisiones y sin la ayuda, sin el reconocimiento, sin la guía de otras iglesias. Y eso es triste, por eso hay tanto desorden dentro de las congregaciones. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, cuando la iglesia comienza el proceso de escoger ancianos, de escoger diáconos, bueno, debe tomarse el tiempo de analizarlos, de examinarlos, de conversar con ellos, de aclarar las dudas con ellos, de comenzar un proceso de oración, de programar ayunos, también donde la iglesia pueda buscar la voluntad de Dios, porque finalmente es Dios quien ha regalado sus dones a la iglesia, y la iglesia debe reconocerlos y tomar esa decisión bajo la voluntad del Señor. Entonces, en un gobierno congregacional como el nuestro, es la iglesia la que elige a sus oficiales, tanto diáconos como pastores. Bueno, tenemos tres tipos de gobiernos dentro de la iglesia congregacional, que tienen sus variantes también. Tenemos el gobierno episcopal, hay una jerarquía, ¿cierto? Está el obispo, el arzobispo en algunos casos, el superintendente en otras denominaciones, y de ahí para abajo, y el gobierno presbiteriano. Nosotros creemos, ¿cierto?, que la Escritura enseña un gobierno congregacional, sin menospreciar, ¿cierto?, a nuestros hermanos que también tienen otras posturas, ¿cierto?, basadas también en la Escritura. Entonces, los pastores no deben ser impuestos, el ministerio pastoral no es hereditario. Muchos pastores ya llegan a una edad o creen que cumplen su labor y dejan a sus hijos. Y no estoy en contra de que un hijo de un pastor sea pastor después de su papá, siempre y cuando la congregación lo elija, siempre y cuando eso sea natural dentro de la iglesia y la congregación tome la decisión porque ve en él un don de Cristo para la iglesia. Entonces no es por autoproclamación, debe ser impuesto y no es hereditario, sino que deben ser reconocidos los dones que Dios ha dado a la iglesia. ¿Cuántos pastores debe tener una congregación? Bueno, la iglesia debe reconocer los dones que Dios dé a esa iglesia. No depende del número de personas, necesariamente. Aunque creo que Dios también, de acuerdo a eso, va a ir dando más pastores. Pero no depende del número de personas. Nosotros vemos el monopastorado, que es la situación más común en nuestro país, como algo normal, ¿cierto? Pero la Escritura no es así. La Escritura nos enseña la pluralidad de pastores. Eso es lo que vemos en la Biblia. Debería ser algo raro para la iglesia el monopastorado. Nosotros tenemos hoy un solo pastor. Entonces debe ser algo raro y debe ser algo por lo cual nosotros debemos estar orando. Que Dios, de acuerdo a su voluntad, en el tiempo de Él, nos envíe más pastores que pastoreen la iglesia. Pastores que puedan servir y que podamos complementar nuestros dones para el servicio y para la edificación de la iglesia. Cuando ese proceso se hace bien, conforme a la voluntad del Señor, cuando la iglesia es guiada a elegir más pastores, créanme, hermano, eso es una bendición para la iglesia, porque se complementan los dones. Se puede pastorear mejor
entre más pastores. Aparte, los pastores se están pastoreando entre ellos, que es algo que nosotros también necesitamos, pastorearnos mutuamente, darnos cuenta mutuamente. Entonces, es necesario que la iglesia tenga una pluralidad de pastores. Nos cuidamos también de los abusos de autoridad que a veces hay dentro de las iglesias hoy día. Y cuidamos el corazón también de la iglesia. ¿Cuál es la evidencia bíblica para esto? Bueno, Hechos 14:23, lo leímos recién, dice que y constituyeron ancianos en cada iglesia. No un pastor, sino ancianos, una pluralidad en cada iglesia. En Hechos 20, también el pasaje que nosotros leímos, el versículo 17 dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pluralidad en una iglesia, ancianos de la iglesia. Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, los ancianos, la iglesia de Filipo, con los santos, con sus obispos, pluralidad, y diáconos, también pluralidad de diáconos. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, leímos este pasaje, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, dentro de una pluralidad de pastores, puede haber ancianos, pastores, que se dediquen de lleno al ministerio de la palabra, de la predicación pública de la palabra, porque todos somos predicadores de la palabra, pero la predicación pública de la palabra, por ejemplo, van a ser, no sé, pongámosle un ejemplo conocido para nosotros, la IBCJ, que es la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, donde pastorea el Dr. Suger Michelén, Salvador Gómez y otros pastores. Son 10 pastores, bueno, ahora 2 se fueron a formar otra iglesia, quedaron 8 pastores, y 2 de ellos son los que vemos nosotros comúnmente en los videos, ¿cierto? Pastor Suger Michelén, Pastor Salvador Gómez son los más visibles, los que tienen mayormente el ministerio de la predicación de la palabra cada día del Señor. Pero no significa que los otros 6 pastores no están haciendo nada, sino que están llevando el ministerio de la palabra, pero de otras formas, a través de la consejería, a través de la visitación, a través de los cultos en hogares, de diferentes formas están llevando a cabo la labor pastoral, ejercer el ministerio de la palabra, y obviamente en una iglesia bastante grande. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, la pluralidad de pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ahí en la predicación de la palabra, en predicar y enseñar, en hacer esa labor de la palabra. En Hebreos también, capítulo 13, versículo 7, le dice a los hebreos, a esta iglesia: acordaos de vuestros pastores, pluralidad. En el verso 17, obedeced a vuestros pastores. O sea, en ningún pasaje prácticamente vemos el monopastorado. Siempre vemos pluralidad de pastores. Ahora, la iglesia, al momento de escoger, debe encargarse de supervisar bien que esos hombres cumplan con los requisitos que Dios ha mandado en su palabra. Entonces, ¿cuáles son los deberes principales de los pastores? Ocuparse del ministerio de la palabra. No es organizar, no es hacer las celebraciones de la iglesia. Por algo fue dejado y establecido el ministerio diaconal dentro de la congregación, para ocuparse de esas labores. Entonces, el deber pastoral es ocuparse de la oración y la palabra. El pastor debe tener suficiente tiempo, y la iglesia debe procurar que el pastor ocupe la mayor parte de su tiempo en el ministerio de la palabra, la consejería, la predicación y la oración. Esas son las labores principales, el trabajo principal del pastor. Pablo le dice a Timoteo, mientras tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. El ministerio de la palabra es el que debe ocupar el apóstol, el Timoteo, ahí en el consejo del apóstol Pablo. Lamentablemente, a veces muchas iglesias no entienden esto, y si no ven al pastor en los cumpleaños, si no ven al pastor en las actividades, entonces no está cumpliendo la labor pastoral. No, hermano, esa no es la tarea del pastor.
La iglesia debe preocuparse que el pastor esté orando, leyendo su Biblia, estudiando y preparándose para edificar con la palabra a la iglesia. Porque esa es la labor primaria. Si queda tiempo para lo otro, amén. Pero esa es la labor principal. También debemos saber que a la luz de la Escritura el llamado pastoral es para varones. Es un llamado para varones, no es para las hermanas. Así lo estableció el Señor. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2. El apóstol dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, hay un orden de la creación que Dios estableció que no tiene nada que ver con el valor del hombre y la mujer. No tiene que ver con eso, sino con los roles que Dios ha dado. Y Dios le ha encargado el ministerio de la predicación, el ministerio de la palabra, el pastorado, solamente a varones. Los requisitos que vemos en 1 Timoteo 3 son para varones. Cuando es mencionada la familia del pastor, que es importante, es mencionada como un requisito que el pastor debe cuidar, gobernar y guiar su hogar. Pero no es para mujeres el ministerio pastoral, y eso debe entenderlo la iglesia también. Una iglesia que tiene pastora, ¿cierto?, no está ejerciendo el liderazgo bíblicamente, ¿cierto? Hay un error. No tiene pastor, porque las pastoras no existen en la Biblia. Solamente este oficio es dado para varones. Eso lo establece la Escritura. ¿Cuáles son los requisitos del pastor? Bueno, vamos a leer estos textos, no vamos a ver quizás todos los requisitos, pero sí leer estos textos de 1 Timoteo Tito capítulo 1, versículos 6 al 9. Tito capítulo 1, versos 6 al 9 dice, verso 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que los hijos sean irreprensibles como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ahí están los requisitos, hermanos, fundamentales que debe cumplir todo pastor que aspira al ministerio. Ahora, todos estos requisitos, si ustedes notaron, tienen que ver con el carácter. Así todos ellos tienen que ver con el carácter del hombre. No solamente con que predique bien o sea claro en su enseñanza, sino que su carácter debe verse reflejado también en la vida de la congregación, en el pastoreo. No puede ser un hombre iracundo, no puede ser un hombre que no gobierne bien su casa, no puede ser un hombre sin esos requisitos que son señalados aquí, pendenciero. Entonces la iglesia debe procurar que el hombre, el pastor, el candidato al ministerio cumpla los requisitos que la Biblia señala. Ahora, estos requisitos no son solamente para los pastores, son requisitos que debieran verse reflejados en todos nosotros, en todos los creyentes, porque tienen que ver con el carácter cristiano, excepto apto para enseñar. Apto para enseñar es un requisito exclusivo, ¿cierto?, para los que son llamados al ministerio. O sea, si el candidato es un excelente hermano, es un hermano ejemplar en todo, pero cuando sube al púlpito no le entendemos nada, entonces no tiene el don
de enseñanza, no puede comunicar con claridad el mensaje y la iglesia no se siente bendecida al momento de escucharle predicar, sí al momento de servir, sí al momento de verle, ¿cierto? En otras áreas, pero al momento de predicar no somos bendecidos. Entonces no entendemos claramente el mensaje. Entonces el hombre debe entender que no tiene esa aptitud para la enseñanza. Entonces debe saber que no ha sido llamado para este ministerio. Todos los hombres que Dios ha llamado al ministerio, ¿cierto? Les ha dado el don de enseñar. Si un pastor no tiene el don de enseñar, entonces no puede ser pastor. Entonces no solamente tenemos que ver la aptitud, que enseñe bien, tenemos que ver su carácter, pero tampoco solo podemos ver el carácter y que no enseñe bien. A lo mejor necesita formación, aprender, ¿cierto? Más para poder enseñar mejor, o a lo mejor simplemente no tiene el llamado, ¿cierto? Al ministerio. Y puede ser un buen diácono o un buen hermano en Cristo. O sea, nosotros normalmente vemos a una persona, a veces está tan bajo el estándar en el cristianismo, hermano, de hoy día, que a veces cuando vemos a un hermano sirviendo bien, ¿cierto? Sirviendo al Señor con todo su corazón, él va a ser pastor. Y no necesariamente, todos los hermanos debiéramos servir bien y con pasión y con todo nuestro corazón, y no todos somos llamados al pastorado o al diaconado. ¿Entiendes? Pero vemos a alguien resaltar un poquito más y él tiene que ser el próximo pastor. No necesariamente. A lo mejor sí, Dios lo ha llamado, pero todos los cristianos debiéramos servir al Señor con todo nuestro corazón, llamar a Cristo y ser perfectos en nuestros caminos, andar rectamente en la vida cristiana. A veces pensamos que el andar recto es para los que están en el liderazgo. No, todos nosotros debemos vivir rectamente en nuestra vida, de acuerdo al estándar de la palabra. Y con mayor razón, los que están en el ministerio pastoral o en el diaconado. Hay requisitos. Irreprensible. Eso no quiere decir que el hombre no tenga pecado, que no tenga errores, somos pecadores, somos faltos, sino que tiene una conducta irreprochable, que no hay nadie que pueda, no hay nada pendiente que tenga algo con alguien, que le lleve a esa persona a apuntarle con el dedo y a decir, no, él tiene algo, yo sé algo de él, tiene algo que no ha resuelto. No, las cosas pasadas están resueltas, ¿cierto? Y es irreprensible en su manera de actuar y de vivir. No hay nadie que tenga que decir algo de él. O sea, debe ser un hombre irreprensible, tanto con la congregación, con la iglesia a la cual sirve, como con los de afuera. A lo mejor la congregación no tiene nada que decir de él, pero el vecino sabe algo de él. No estamos hablando de calumnias, porque a veces puede ser calumniado, los hombres, los cristianos somos calumniados constantemente, pero hay pruebas de que el hombre no se comporta como un creyente o como una persona intachable, irreprensible. Entonces eso lo descalifica inmediatamente del ministerio pastoral. Marido de una sola mujer, también está ese requisito en Timoteo. El anciano debe ser fiel y entregado a su esposa. Sabemos que obviamente bíblicamente en una relación monógama, o sea, un hombre que es dedicado a su familia, que es entregado a su esposa. Eso quiere decir el marido de una sola mujer. Ha habido discusión en lo que significa. Algunos dicen se está refiriendo a dobles nupcias o a tener una sola esposa, pero la mayoría de los comentaristas concuerda de que cuando la Biblia habla marido de una sola mujer, o sea que ese hombre, ese pastor o ese candidato al ministerio es entregado a su esposa. O sea que la congregación sabe que él es fiel a ella solamente y es entregado en su relación matrimonial. Sobriedad mental, una mente que pueda pensar clara y espiritualmente las cosas, tener un juicio equilibrado y la capacidad de tomar decisiones correctas. No como ese dicho, ¿cierto? Cuando hablamos de ciertas personas que, oye, no hay tanta sobriedad mental, como cuando se le escapan las cabras para el monte. No puede pensar bien, no puede tomar decisiones correctas. El pastor no puede ser de ese tipo de personas. Debemos ver en el hombre sobriedad mental, la capacidad. Tiene ese hombre la capacidad con madurez de tomar decisiones. Decoroso, también dice la Escritura. O sea, un hombre respetable no tiene que ver solamente con la vestimenta externa, sino con lo interno. Un hombre ordenado, un hombre modesto, un hombre también de palabra, que cumple lo que dice, armonioso en su forma de ser, que su vida en general decore el Evangelio. O sea, que usted mire a ese candidato al ministerio y usted vea si él vive conforme
al Evangelio, decora el Evangelio, un hombre decoroso. Hospedador, hospitalario, también es traducido en otras versiones. Un hombre que tenga una vida abierta para que otros la vean. Ha conocido de pastores que a veces, oye, nadie nunca lo ha visitado en su casa. Nadie conoce su vida fuera de la iglesia. No es que la iglesia tenga que conocer todo y meterse en toda la vida del pastor, ¿no? Porque hay cosas que son privadas de todos nosotros, que nadie se mete. Pero sí que tenga relación con las ovejas y que su casa esté abierta para recibir a la gente. Y que la gente sepa que como él vive en su casa, es como es en la iglesia y es en todo lugar. No es diferente en la iglesia y en su casa se comporta de otra forma. Entonces, un hombre que tenga una vida abierta a que otros la vean, a que otros se relacionen con él. Apto para enseñar, que tenga el don de Dios para llevar al ministerio de la palabra, para bendecir, para edificar a la iglesia a través de la enseñanza. Es capaz de comunicar la palabra de forma comprensible y clara. Y ojo con esto, porque no se trata de gustos. A veces nosotros nos dejamos llevar por los gustos. Hay predicadores más efusivos, hay otros más tranquilos, ¿cierto? Pero esos son la diferente personalidad. Lo que nosotros tenemos que analizar es que él pueda comunicar el mensaje de la palabra de una forma comprensible y clara, independiente de la personalidad o del gusto. ¿Cierto? A algunos les puede gustar Paul Washer, que nos hace hasta dudar de nuestra salvación, y otros Miguel Núñez, que es más tranquilo, pero es un gran maestro, ¿cierto? Ahí vemos dos estilos diferentes. Pero ambos son hombres de la palabra, hombres que tienen la capacidad de enseñar, el don de enseñar. Entonces, a veces nos gustan diferentes estilos, pero no tiene que ver con el estilo o la personalidad, sino que sea clara su enseñanza y de bendición para el cuerpo de Cristo. No dado al vino, o sea, no tiene que ser un borracho, porque ¿qué muestra eso? Que es un hombre indisciplinado, un hombre que no puede dominarse a sí mismo, que no puede controlarse. La Biblia no nos prohíbe el beber vino, eso lo sabemos, es claro en la Escritura, pero sí nos prohíbe el emborracharnos, eso es pecado y es malo. Entonces, el pastor debe ser un hombre equilibrado, debe saber cuándo sí y cuándo no, debe saber cuáles son los límites, no solamente en esa área, sino en toda área. Si nosotros vemos que el pastor es un hombre, o el candidato al ministerio, es un hombre que no puede ponerse rienda a sí mismo, que en todo se desbanda, va hasta los límites, entonces le falta algo en el carácter. No puede decir no puede decir basta. Entonces el pastor no puede ser un hombre indisciplinado en las áreas de su vida, porque eso evidencia que no tiene dominio propio, y eso va a afectar en el ministerio pastoral, va a afectar en la relación con la gente. No pendenciero, o sea, el pastor debe ser un pacificador y buscar siempre la manera de encontrar la reconciliación a la luz de las Escrituras. Debe ser un hombre que busque la reconciliación, no un hombre que le gusten las peleas y los debates y lo único que ande metido en controversias. No, debe ser un pacificador, no pendenciero, dice las Escrituras. No codicioso, o sea, un hombre que no ame al dinero ni lo convierta en su Dios. Si bien debe recibir un sustento para sostener su familia, la iglesia sabe que ese hombre no ama el dinero ni está en el ministerio pastoral en búsqueda simplemente de aprovecharse de la gente. Y la iglesia debe notar eso. Entonces, el codicioso nunca está conforme con la provisión de Dios. Nunca está conforme. Entonces, también el pastor debe no ser un codicioso y debe ser un hombre generoso. Porque la Biblia nos manda a todos, desde el pastor hasta los hermanos de la congregación, a ser generosos en la obra de Dios. Amable y apacible, un hombre tranquilo y que su bondad sea conocida por los hombres, no un arrogante, sino un hombre paciente con todos, que sabe responder, que sabe tener paciencia aún con los más inmaduros, ¿cierto? Aún con los débiles, y la gente lo conoce como tal. No un avaro, debe ser un hombre generoso, como ya lo mencionamos, no apegado a las cosas materiales, son requisitos. ¿Se da cuenta que esto es lo que todo cristiano debería cumplir, hermanos?
Todos nosotros debiéramos tener estas características, pero especialmente se debe ver en el pastor, en el que va a dirigir la congregación, excepto la aptitud para enseñar, que eso solamente se ve en los que predican la palabra. Que gobierne bien su casa. Esto es muy importante también, y créanme hermano, esto es muy importante dentro del ministerio pastoral. Si el hombre no es capaz de dirigir su propio hogar, a su esposa e hijos, entonces tampoco puede cuidar de la iglesia del Señor. Si no es capaz de guiar con amor su casa, tampoco lo hará con la iglesia. O sea, si el pastor tiene hijos de una edad donde aún no son casados, no han salido del hogar, que no van a la iglesia, que se quedan en casa, entonces eso lo descalifica. Eso lo descalifica. Porque si bien no podemos nosotros convertir a nuestros hijos, sí hay responsabilidad de gobernar nuestra casa, y que nuestros hijos, mientras estén en nuestro hogar, sirvan al Señor y honren a Dios, aunque sea externamente, porque no podemos producir lo interno, eso lo produce Dios, pero sí que ellos externamente se comporten, amen al Señor, puedan servir al Señor, puedan hacer la voluntad del Señor de alguna forma, que estén bajo el gobierno, bajo la obediencia a sus padres, que sean obedientes también a sus padres. Eso es parte de gobernar su casa, porque si no puede gobernar su casa, dice la Biblia, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Hoy lamentablemente hay muchos pastores que sus hijos están fuera, sus hijos no están sirviendo a Dios con ellos y siguen el ministerio pastoral. Yo siempre, hermano, sinceramente, yo estoy en un proceso de crianza, donde mis hijos son pequeños todavía, pero lloro al Señor y le digo al Señor, si Dios, o sea, si por mi mal trabajo mis hijos un día se apartan del Señor, ni Dios lo quiere, mi oración es siempre que ellos sean salvos. Pero si ellos un día, estando bajo mi cuidado, se apartan del Señor, yo le digo, Dios, dame la humildad para decir, yo no puedo ser un pastor. Yo necesito ocuparme de mi casa. Hermanos, por eso no puedo ser un pastor, alguien que no tiene a sus hijos en sujeción, o a su esposa, porque su casa lo necesita, su esposa lo necesita, sus pequeños lo necesitan, no la iglesia. Entonces necesita ocuparse de su casa y de su hogar para después poder ocuparse de la iglesia. Entonces, si no somos capaces de gobernar nuestra casa, entonces debemos tener la humildad para decir, yo no puedo seguir. Hermano, no tengo la autoridad para seguir, no tengo la capacidad para gobernar la iglesia y necesito cuidar a mis hijos. Mis hijos necesitan del Señor y se están apartando. Y yo preocupándome de que otros sigan al Señor cuando los de mi propia casa no nos están siguiendo. Entonces es importante que el pastor gobierne bien su casa, o sea, que se ocupe de su casa, que su familia sirva a Cristo. Cuando mis hijos estén casados y tengan su familia, ellos, si deciden un día no seguir al Señor, ya no es mi responsabilidad, ellos son grandes. Yo sembré la palabra. Pero mientras estén bajo el cuidado, ellos deben seguir a Cristo. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No un neófito. No puede ser una planta recién plantada. Eso significa literalmente la palabra en griego neófito, una planta recién plantada. No puede ser un nuevo convertido. No puede ser una persona inmadura. Debe ser un hombre con cierto grado de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque un neófito va a luchar con el orgullo. Este es un ministerio donde se lucha con muchos pecados también. Entonces imagínense un neófito, alguien que no está preparado en su carácter para dirigir la congregación, cuando reciba alabanzas, su orgullo va a crecer, porque muchas veces se reciben muchas alabanzas dentro del ministerio pastoral y uno tiene que saber que uno sirve a Cristo, mantenerse humilde, que no somos nada delante del Señor. Pero cuando también vengan las críticas, que a veces suben y bajan y vienen rápido, él va a quedar por el suelo, si no tiene carácter. Por eso dice la Biblia que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que caiga en el orgullo, en ese pecado tan grave que puede dañar su propia vida, la de su familia y la de la iglesia. Buen testimonio de los de afuera, que los no creyentes no tengan acusaciones en contra de él, que no estén arregladas. Todos tenemos una vida antigua, una vida sin Cristo, pero la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vida del pastor se analiza desde su vida cristiana en adelante, pero si hay cosas pendientes en su vida antigua que es necesario resolver cuando ejerce el ministerio pastoral, bueno, que las resuelva antes, para que los de afuera no tengan nada que decir del pastor. No llegue un día a estar predicando el pastor y llegue alguien, oye, pero tú es un sinvergüenza.
Entonces, de eso hay que cuidarse también, de que el pastor tenga buen testimonio de afuera. El pastor debe cuidar eso. Entonces, que sus vecinos no lo tengan por deshonesto. Porque a veces, dentro de las poblaciones, en las villas, ¿cierto? Hay personas que conocen al pastor y no, es un pastor sin vergüenza. Se escucha eso a veces, lamentablemente. Y eso denigra el evangelio. Entonces, hermanos, son requisitos para todos nosotros. A veces se habla también así de los creyentes, lamentablemente. Pero son requisitos para todos nosotros, no solamente para los pastores, pero especialmente deben verse los pastores que la iglesia va a escoger. Entonces, Dios, debemos orar al Señor que nos ayude a reconocer los dones que Él ha dado a su iglesia y a hombres calificados. ¿Cómo deben ser ahora sostenidos los pastores? Bueno, este es un tema delicado a veces, el tema del sostenimiento pastoral, ya que se han visto muchos abusos. Han habido hasta programas de televisión donde hombres han trasquilado las ovejas, han usado la piedad, como la Biblia misma lo advierte, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, han usado la piedad como fuente de ganancia. Y la Biblia dice, apártate de los tales. Esos hombres no son pastores, son lobos. Esos hombres son malos obreros. Son hombres que usan la piedad simplemente como fuente de ganancia. Y la Biblia nos dice que debemos apartarnos de los tales, reconocer a los tales. Pero también la Escritura enseña que el trabajo pastoral es un arduo trabajo. Es un trabajo que debe ser también valorado por la iglesia y que debe ser remunerado correctamente como la Biblia lo enseña. Lamentablemente, hoy día, y ahora en el círculo más reformado, que es más equilibrado en este tema, muchas iglesias no valoran a sus pastores en el área financiera. A veces iglesias pueden sostener a sus pastores y no los hacen. O lo hacen con algo mínimo. Y luego exigen, ¿cierto?, que el pastor se comprometa, sirva, predique, visite. Y la iglesia no se preocupa del área económica de su pastor. La iglesia, el pastor no debe exigirlo porque nosotros servimos al Señor, pero sí la iglesia debe preocuparse de acuerdo a su labor. Los ancianos que gobiernan bien, dice la Biblia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mira los Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11. Primero Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, la iglesia debe procurar dentro de sus capacidades que el pastor, ¿cierto?, esté de lleno en la predicación del Evangelio. Hermano, ser un pastor bivocacional, por corto tiempo tuve que ser, es muy difícil, porque hay muchas tareas que involucran la labor pastoral. Es como si ustedes dijeran, los que tienen un trabajo bastante arduo, la mayoría, muchos tienen trabajos arduos acá, dijeran: voy a tener 2 trabajos. ¿Podrían? Sería imposible para ustedes sostener una vida familiar, ¿cierto?, y tener un segundo trabajo, ¿cierto? Simplemente sería imposible hacerlo por la carga laboral que tienen. Bueno, lo mismo debe pensar la iglesia de un pastor que hace bien su trabajo, que trabaja arduamente en la obra de Dios, que se prepara cada domingo para alimentar la congregación, la grey del Señor. Entonces debe procurar sostenerlo dignamente. Gálatas 6:6.
Estoy en Efesios, por eso se nota el versículo. 6.6. Gálatas 6.6. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Son principios de la palabra. Primera a los Tesalonicenses 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Primera Timoteo capítulo 5. Versos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces son los principios que nos enseña la Escritura acerca del sostenimiento pastoral. Ojo, no me estoy quejando, yo siempre soy agradecido de lo que esta iglesia se ha preocupado por mí, sino que simplemente estoy enseñándole lo que la Biblia dice. Entonces dice la Escritura, para terminar, en Jeremías capítulo 3, verso 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Que el Señor nos dé más pastores con un corazón como el corazón del buen pastor, dispuesto a dar su vida por las ovejas. ¿Preguntas respecto a este tema, hermanos, del ministerio pastoral? Algún día el Señor nos permita también en el tiempo iniciar un proceso para elegir más pastores. Si era así, nos va. Bueno, Pedro. Pastor soltero. Pastor soltero, buena pregunta. La Biblia no prohíbe el pastor soltero. De hecho, se dice que Pablo hizo su ministerio soltero. Pero la iglesia puede decidir en la autoridad que el Señor le ha dado si quiere elegir un pastor soltero o no, sabiendo los peligros que conlleva la soltería. ¿Cierto? Sabemos que hay tentaciones, hay luchas, pero si el hombre es entregado al Señor y la iglesia lo ve como su pastor, amén, puede escogerlo. Pero también la iglesia puede reservarse la opción de decir: nosotros vamos a elegir solamente hombres casados. No es que algunos dicen, la Biblia dice que tenga su casa en sujeción. Bueno, también dice que tenga hijos. O sea, un pastor que no tiene hijos no puede ser pastor. No, está diciendo los requisitos de un hombre que cuando tenga familia y cuando tenga hijos. Pero si no los tiene o no es casado, la iglesia lo llama, puede ser pastor. El tema es que la iglesia tiene que estar preocupado de él, pendiente de él también, porque si es, a lo mejor no es un joven, ya es un adulto que se tiene don de continencia y puede vivir su vida para servir al Señor solamente, amén. El apóstol Pablo lo tenía. Entonces la iglesia debe ver bien eso. Pero también puede decir: no queremos solamente hombres casados o hombres de cierta edad para arriba. No sé, la iglesia puede tomar sus decisiones y escoger a los pastores de acuerdo a lo que el Señor les diga. Eso en cuanto a su pregunta. ¿Alguna otra? Hermano Ismael, luego hermano José. Pastor, en el siglo XVIII y XIX se vieron muchos pastores jóvenes, por ejemplo, Spurgeon, Tomás, y que obviamente que en esos años, no sé si decirlo, por el siglo eran maduros más jóvenes. Y se casaban más jóvenes también. Se casaban más jóvenes y la congregación veía madurez en ellos, teniendo, por ejemplo, 21 años, 19 años, subiendo a púlpito y siendo reconocidos como pastores líderes de congregación. Entonces, no pudiésemos considerarlo como neófito, ya que hoy en día quizás a los 19, 20 años quizás sería considerado como alguien no apto por la edad. Sí, es verdad. Bueno, también vemos, Spurgeon pastoreó desde los 19 años, pero se veía claramente su madurez, su conocimiento y manejo bíblico para poder pastorear la congregación a esa edad. Quizás son casos especiales, pero quizás no la norma, no la regla. Hermano José. Bueno, hace 2000 años, respecto al requisito de que el pastor no sea dado al vino, obviamente lo que se veía externamente era la conducta probablemente que producía el hecho de la indisciplina de beber descontroladamente. Hoy en día, bajo la aplicación de ese mismo principio, en la pretensión de alguien que se quiera
que el postulante tiene un grado de falta de dominio para las inclinaciones. Sí, y a eso quería apuntar justamente cuando mencioné rápidamente lo de no adolino, que no solamente se debe apuntar a esa área, sino a cada área. Cualquier exceso, el pastor no debe ser un hombre de excesos, y la iglesia debe notar eso. En toda área la iglesia debe analizarlo y notarlo. Y si hay excesos, quizás son corregibles. La iglesia puede decir, el pastor sabe que en esta área debe tener cuidado el liderazgo de la iglesia o los diáconos de la iglesia. Pueden decirle al candidato, o si hay otro pastor, el pastor, decirle, hermano, mira, en esta área vemos excesos, cuídate de esto, procura mejorar esto, y a lo mejor es corregible. O a lo mejor es algo que lo descalifica. Ahí no tiene que ver si es algo que lo descalifica o algo que se puede corregir. Hay muchas cosas que a veces no cumple el candidato, pero pueden corregirse en el tiempo, con consejería, con ayuda. Pero hay otras que quizás por orgullo, por rebeldía del hombre, no son corregibles y lo descalifican. O otras irreparables. Sí, pero sí se aplica en toda área de los excesos. ¿Alguien más? Bien, entonces oramos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia, por este tiempo de estudio, Señor, de tu palabra. Guárdanos, Señor, y guarda mi corazón como pastor de esta congregación, que me hace un hombre que cumpla, Señor, los requisitos que tú has dado, que pueda vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Guárdame del pecado, guárdame de los excesos, guárdame, Señor, de todo aquello que no te glorifica, y no solo a mí, sino a toda la iglesia, Señor. Y levanta en el futuro hombres que amen tu palabra, hombres que quieran predicar, que sean llamados, que sean cualificados y reconocidos también por la iglesia para el ministerio de la palabra. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.